modulación de portadora digital y moduladora analógica. Lo más común es que la señal moduladora sea una señal de audio, donde ésta se muestrea, se convierte a digital y luego se procesa. En estos procesadores de audio lo primero que tenemos es un transductor de audio, es decir, un micrófono, que registra la señal analógica, luego se convierte a digital mediante algún conversor analógico a digital. Luego esta señal se procesa, se le añaden filtros, se le suman señales y demás, y luego puede convertirse de vuelta a una señal analógica para alimentar un altavoz. Este proceso se usa normalmente en estudios profesionales de música, donde se registra la voz del cantante, el sonido de los instrumentos musicales, para luego combinarlos, sumarlos o añadirles diferentes efectos. Esta tecnología también se usa en dispositivos celulares, donde nuestra voz es captada por el micrófono, luego se transforma a su forma digital para luego poder ser transmitida por las antenas celulares o aplicaciones como WhatsApp o demás. También es usado por Bluetooth, donde se transmite audio, por ejemplo, desde un dispositivo móvil hacia un parlante, un dispositivo de audio o simplemente auriculares con conexión Bluetooth. Esta información obviamente se transmite en su forma digital y luego el dispositivo de recepción los transforma a su forma analógica para poder ser escuchado. La aplicación más compleja quizás es la radioastronomía, donde las señales provenientes de todo el universo son captadas mediante antenas gigantes como la que estamos viendo. Estas señales se analizaban mediante dispositivos analógicos para conocer las propiedades del universo. Pero estos dispositivos eran complejos y costosos, por eso luego se optó por el procesamiento digital de las señales, que no solo permitía mayores prestaciones, sino que un menor costo y un menor espacio requerido para sus instalaciones. El funcionamiento es el mismo. Las señales que recepciona son del tipo analógica. Estas se muestrean, se convierten a señales digitales y luego se analizan mediante procesadores especiales para radioastronomía. También se usa en electromedicina, donde se usa para analizar los pulsos eléctricos generados por el corazón, es decir, un electrocardiograma. Estas son solamente algunas de las tantas aplicaciones que tiene la modulación de portadora digital y moduladora analógica. Pero ahora vamos a analizar cómo funciona este sistema. Ventaja de la transmisión digital. La ventaja principal de la transmisión digital respecto a la analógica es su inmunidad al ruido. En la transmisión digital no es necesario evaluar las características de amplitud, frecuencia y fase con tanta precisión como en la transmisión analógica. En lugar de ello, los pulsos recibidos se evalúan durante un intervalo preciso de muestreo y se hace una determinación simple para ver si el pulso está arriba o abajo de un nivel umbral. La segunda ventaja es que las señales digitales se prestan mejor a su procesamiento y multiplexado que las señales analógicas. Los pulsos digitales se pueden guardar con más facilidad que las señales analógicas. También la rapidez de transmisión de un sistema digital se puede cambiar con facilidad para adaptarse a ambientes distintos y para interconectar distintas clases de equipo. Las desventajas de la transmisión digital son que la transmisión de señales analógicas codificadas digitalmente requiere un ancho de banda bastante mayor que la simple transmisión de la señal analógica original. Las señales analógicas se deben convertir en códigos digitales antes de su transmisión y reconvertirse a la forma analógica en el receptor, necesitando por consiguiente circuitos adicionales de codificación y decodificación. La transmisión digital requiere una sincronización precisa respecto al tiempo entre los relojes transmisor y el receptor. Por consiguiente, los sistemas digitales requieren costos de circuitos de recuperación de reloj en todos los receptores. Modulación de pulsos. La modulación de pulsos es una técnica en la cual una señal analógica, como la que vemos acá, se transforma en una digital para su transmisión. Acá tenemos entonces la señal analógica, una señal pura, y acá tenemos los pulsos de muestreo donde sacan una muestra de la tensión de la señal analógica. Luego vamos a ver bien
completamente cómo funciona estos tipos de modulaciones. Pero acá tenemos los 4 tipos principales de modulaciones. El PWM, por sus siglas de modulación por ancho de pulso, donde el ancho del pulso de la señal de salida depende de la tensión de entrada de la señal analógica que se está mostrando. Por ejemplo, en la primera muestra tengo una señal, si estoy mostrando una tensión casi pico, entonces el ancho de pulso es bastante amplio. En el segundo muestreo tengo una señal bastante baja, es decir, negativa, por eso el ancho de pulso es más pequeño. Después tenemos la modulación por posición de pulso, donde la posición del pulso en un tiempo determinado depende de la amplitud de la muestra que tenemos. Acá vemos que, como la primera muestra es una tensión, dijimos, casi pico, la posición del pulso es al principio del periodo de la señal. Y en la segunda muestra lo tenemos casi al final porque es una tensión muy baja. Después tenemos la PAM, que es la modulación por amplitud de pulso. Acá simplemente la salida representa la señal muestrada mediante un pulso de longitud fija, posición fija, pero amplitud variable. Fíjense que está en el mismo lugar, tiene el mismo ancho, pero va variando su amplitud dependiendo de la muestra que se tome. Y después tenemos PCM, el famoso PCM, que se llama, o sus siglas quieren decir, modulación por codificación de pulso, que simplemente lo que hace es agregar alguna de estas 3 modulaciones que dijimos recién y agregarle una codificación, que después vamos a ver y van a entender qué significa. Acá tenemos el diagrama de bloques de la manipulación por código de pulso. Acá tenemos la señal de entrada, una señal analógica. Se le agrega un filtro pasabanda simplemente para restringir las frecuencias, por ejemplo si es de audio, solamente para la voz o solamente para el audio. Acá tenemos un circuito muy importante que es el de muestreo y retención, es el que genera las muestras, ¿sí? Esas muestras se convierten a una señal digital y se codifican. Luego se convierte, como tenemos datos paralelos, se convierte a datos serios para poder ser transmitido mediante alguna señal, algún cable o medio de comunicación. El receptor lo que hace es convertir de los datos series, los pasa a paralelo, luego lo convierte de una señal digital a una analógica, para luego ser recibido por ejemplo, un parlante. Cuando hablamos de muestreo PCM, los circuitos que hacen este trabajo, tenemos 2 tipos. Uno es el muestreo natural, que es el que tenemos acá arriba, donde la señal simplemente entra a un amplificador, ¿sí? Que amplifica la señal. Después entra a otro amplificador y en el medio tenemos un MOSFET, donde se va generando pulsos, es decir, se van generando las muestras. Este es un ejemplo de una señal analógica y acá se ve donde están posicionados justamente los pulsos de las muestras. Pues acá dice pulso de muestreo. Y se llama muestreo natural justamente porque la señal de salida, si bien es distinta a la de entrada, sigue teniendo la misma forma que la señal analógica digital que vemos acá en chiquitito, que es una señal senoidal. Pero igualmente el más usado es el circuito de muestreo y retención de parte plana, que a diferencia de este tengo una salida de PAM, ¿sí? Modulación por amplitud de pulso, como habíamos visto. Que de vuelta tengo la señal analógica, acá tengo un amplificador, ¿sí? Seguidor de tensión, que lo que hace es separar las 2 etapas. Tengo un FET que también añade los pulsos de muestreo, un capacitor y otro amplificador separador. El funcionamiento de este circuito es bastante fácil. Cuando se llega a la señal analógica y se produce el pulso de muestreo, acá tenemos la señal analógica y acá el pulso de muestreo, lo que hace es darle un camino para que se cargue el capacitor, ¿sí? Entonces el capacitor se tiene que cargar bastante rápido, por eso la impedancia que presenta
el transistor FET tiene que ser muy baja para que la constante RC sea bastante baja y el capacitor se cargue lo suficientemente rápido, ¿sí? En este tiempo que vemos acá, que se llama tiempo de abertura. Es decir, en este pequeño tiempo se tiene que cargar al total del voltaje que se está muestrando. Luego, cuando baja el pulso, ¿sí? Este MOSFET o FET, se abre y tenemos el tiempo de conversión. Es decir, que la señal o la tensión del capacitor va a pasar al conversor analógico a digital. Obviamente acá vemos que en ese tiempo el capacitor pierde un poquito su tensión, por eso la conversión tiene que ser lo más rápida posible para evitar que la tensión que tiene el capacitor me haga producir algún error en la interpretación del dato. ¿Sí? Ese error se lo suele llamar error de abertura. Entonces, repasando, un amplificador separador, ¿sí? Un MOSFET que me agrega los pulsos de muestreo, me dice cuándo tengo que sacarle una muestra de tensión a la señal de entrada, ¿sí? A la señal analógica que estoy mostrando. El capacitor se carga con esa tensión de la señal analógica y cuando la señal del pulso, ¿sí? Esté en cero, o sea desactive el FET, lo que pasa a hacer el circuito es mandar este voltaje del capacitor para que se transforme de un voltaje analógico a una señal digital. Y ahora, con respecto a la frecuencia de muestreo, tenemos una regla donde la frecuencia de muestreo tiene que ser por lo menos el doble de la frecuencia de la señal que estoy muestrando. ¿Sí? Por eso acá tengo mayor o igual. Por ejemplo, si estoy muestrando una señal analógica de 10 kHz, mínimamente la señal, el pulso cuadrado de muestreo tiene que ser de 20 kHz mínimo, ¿sí? Si es mayor, mejor. Y esto sucede por una cosa: cada pulso cuadrado, acá lo hemos representado en un gráfico de frecuencias, ¿sí? Es decir, tensión mediante frecuencia. Sabemos que un pulso cuadrado tiene un cierto ancho de banda. Si tengo un lóbulo, podemos llamarlo lóbulo principal, ¿sí? Y después tenemos los lóbulos de las armónicas, la segunda armónica, la tercera armónica, la cuarta armónica y demás. Es decir, es el gráfico de frecuencias típico de una señal cuadrada. Si no recuerdan, pueden ver de vuelta los videos que tengo sobre Fourier, donde se habla un poco de los espectros de frecuencia y de las armónicas de las señales. Pero bueno, en definitiva, una señal cuadrada tiene un lóbulo principal, ¿sí? Y varios lóbulos secundarios, se los llama, donde están sus armónicas. El problema es que si no se cumple esta regla, donde la señal de muestreo no es mínimamente el doble de la señal que se está muestrando, los lóbulos secundarios, es decir, los lóbulos pertenecientes a las armónicas, se empiezan a solapar. Es decir, acá se están mezclando las dos señales. Acá donde tengo los cuadrados rayados, hay una combinación de señales. Eso quiere decir que estoy modificando la señal original o la señal que estoy muestrando, y lo que se va a producir al final de este proceso es que se me va a producir un error, es decir, voy a distorsionar la señal. Esto se lo suele llamar distorsión por alias. ¿Y por qué por alias? Porque si ustedes ven el lóbulo principal, acá tengo un cuadrado, ¿sí? Y los lóbulos pertenecientes a las armónicas son alias, ¿sí? Alias quiere decir que sería como un gemelo, o sea, son como un gemelo de la señal principal. Entonces la distorsión por alias se genera cuando los gemelos interfieren y modifican la señal original. Esto se suele solucionar primero respetando esta fórmula, donde la frecuencia de muestreo tiene que ser el doble de la frecuencia que estoy mostrando, o sea, de la señal analógica que voy a muestrar. Y otra vez añadiendo
algún filtro pasabanda para eliminar tanto las bandas inferiores como las superiores, donde están los alias, digamos, o sea, los lóbulos secundarios pertenecientes a las armónicas de la señal cuadrada. Si ustedes en sus casas, en sus computadoras tienen alguna placa de video, ¿sí? La placa de video suelen tener muchas configuraciones, y dentro de esas configuraciones es modificar este filtro por alias, o sea, agregarlo o sacarlo. ¿Por qué? Porque el video también usa esta tecnología de PCM, porque el video, o sea, las cámaras son sensores que registran las imágenes de forma analógica, pero esas señales analógicas luego se tienen que transformar a digitales para que se puedan reproducir en la PC. Es decir, esa señal de imágenes se tiene que muestrear, se tiene que pasar a digital y demás. Es decir que también tengo que tener en cuenta esto de los filtros anti-alias. Por eso tienen algunas pantallas las opciones para configurar, poner o sacar el filtro anti-alias, que en definitiva mejora un poco la imagen. Entonces, resumiendo lo que es un conversor analógico digital y retomando algunos conceptos, el muestreador toma una muestra del voltaje analógico. El cuantificador le asigna un determinado valor discreto digital, pero no binario, porque no se traduce a un código binario. Y el codificador lo que hace es que le asigna un código binario a cada nivel de cuantización. Es decir, cuando yo tengo una muestra de voltaje, ¿sí?, se transforma a una señal digital, un valor digital, por ejemplo 101, que pasado a decimal, 101 es el número 5, pero acá cuando se cuantifica no quiere decir que sean 5 volts ni 5 milivolts ni nada, ¿sí? Es solamente un número, por eso es que es digital, es decir, está en el sistema binario pero no representa ningún número binario, porque 101 no quiere decir necesariamente 5. Y eso es lo que hace el codificador, es decir, el codificador sí a ese 101 le añade un significado, o sea, ese 101 ahora va a pasar a significar un determinado nivel de voltaje. Además de también en algunos casos o algunos tipos de modulación se le agrega un bit de signo por si tengo una señal positiva o negativa, como normalmente tenemos en las señales analógicas. Bueno, entonces ya una determinada señal de entrada analógica muestreada y pasada a digital, ¿sí?, se pasa a un código PCM. Acá tenemos un código PCM muy básico de 3 bits. Se llama código binario reflejado porque estamos representando valores positivos y negativos. Fíjense que tengo 2 bits, ¿sí?, que significan magnitud, ¿sí?, y un bit que significa el signo. Y de acá sacamos algunos conceptos que luego nos van a servir para realizar algunos cálculos para generar nuestro código PCM. El primero es la resolución. La resolución es igual al voltaje mínimo que podemos tener, mínimo no nulo podríamos decir, es decir, el valor mínimo distinto de 0. En este caso vemos que es de 1 volt, ¿sí? El valor mínimo que tenemos es de 1 volt. Después tenemos RD, ¿sí?, que sería el rango dinámico, que lo podemos interpretar como el valor máximo dividido la resolución. Pero esto es más válido cuando el código es no reflejado, por ejemplo de 0 a 3 volts. Acá como tenemos de 3 a menos 3 volts, si el rango dinámico tenemos una diferencia de 6 volts, o sea, entre el mínimo y el máximo hay 6 volts. Entonces el rango dinámico en este caso va a ser de 6 volts. También tenemos el rango dinámico en decibeles, donde tenemos el 20 logaritmo de voltaje máximo dividido el voltaje mínimo. También tenemos el error de cuantización, Q mayúscula subíndice E, que es el voltaje mínimo dividido 2. ¿Sí? Voltaje mínimo de vuelta distinto de 0. En este caso el mínimo es o 1 positivo o menos 1. Que dividido 2 es 0,5.
Es decir, que toda señal que se muestre va a tener un error de cuantización de 0,5 volt. Y después tenemos un error por sobrecarga cuando la tensión es mayor a la tensión máxima, es decir, es mayor a 3 volt o es mayor o más chica que menos 3 volt. Este va a hacer que obviamente el sistema no lo pueda mostrar porque es demasiado grande el voltaje. Y acá tenemos un ejemplo básico de error de cuantización. Acá en la primera muestra el voltaje medido es de 2 volt. En la segunda muestra el voltaje medido es de menos 1 volt. Acá tenemos la representación en PCM de esas muestras. Pero en el tiempo 3 se hace un nuevo muestreo de una tensión de menos 2,6 volt. 2,6 volt positivo, perdón. Como este está en el medio de 2 volt y 3 volt, es decir, no es un voltaje redondo como lo especifican las muestras, lo que va a tener que hacer el sistema es o redondearlo para arriba o redondearlo para abajo. ¿Sí? Este redondeo lo que genera obviamente es un error y este es el error de cuantización. Acá como tengo 2,6 volt, o sea está más cerca de 3, lo interpreta como un 3 volt positivo. Entonces en el receptor, cuando este PCM se vuelve a pasar a una señal analógica, esta tensión en lugar de pasar a ser 2,6 volt como era su valor original, va a pasar a ser de 3 volt. Y esto obviamente es una distorsión de la señal. Entonces lo que nos dice este PCM, que puede mostrar una tensión con un valor mínimo de 1 volt, ¿sí? Más menos 1 volt, y un error de más menos 0,5 volt. Después, la cantidad de bits necesario para un código PCM depende de la siguiente fórmula. Esta depende de, obviamente, del rango dinámico, acá expresado como DR, ¿sí? Está la D primero y la R segunda, obviamente porque está expresado con las siglas en inglés, pero tiene que cumplir que 2 a la n menos 1 tiene que ser mayor o igual a el rango dinámico. Obviamente esto luego se redondea, donde n es la cantidad de bits para PCM. Para tener un valor mínimo de bits, acá despejando n, tengo que n es igual al logaritmo, base 10, porque no está precisado ninguna base, logaritmo de base 10 de rango dinámico más 1 dividido el logaritmo de 2. Relación de señal ruido de cuantización, llamada también SQR. Si esta se expresa y es igual al voltaje mínimo dividido el voltaje de ruido de cuantización, es decir, voltaje del bit menos significativo dividido el voltaje del bit menos significativo sobre 2, que es igual a 2. Por ejemplo, para una señal de entrada con amplitud máxima 3 volt, es decir, 111 o 011, dependiendo de la polaridad, el ruido máximo de cuantización también es igual al voltaje del bit menos significativo dividido entre 2. Así, la SQR de voltaje para una condición de máxima señal de entrada es voltaje máximo dividido voltaje de ruido de cuantización, es decir, Vmax 3 volt dividido voltaje del bit menos significativo dividido 2, es decir, 0,5. En este caso la SQR es igual a 6. Para los códigos lineales PCM, todos los intervalos de cuantización tienen magnitud igual. La relación de potencia de señal a potencia de ruido de cuantización, que también se llama relación de señal a distorsión o de relación de señal a ruido, se calcula como si tengo que el SQR en decibeles es igual al 10 logaritmo del voltaje al cuadrado de sobre R dividido Q al cuadrado sobre 12 dividido R. En definitiva, esto se procesa matemáticamente y terminamos con el recuadro acá en rojo, donde la SQR de un sistema PCM, que sería la señal a ruido, relación señal a ruido de cuantización en decibeles, es igual a 10,8 más el 20 logaritmo del voltaje sobre Q, donde Q es el intervalo de cuantización. Por último tenemos la velocidad de línea de PCM, que es igual a las muestras sobre segundo
por bit sobre muestras. Y esto es fácil de determinar. Por ejemplo, si yo tengo una frecuencia de muestreo de 20 kHz y la señal de muestreo es de 2 kHz, quiere decir que estoy obteniendo 4 bits sobre muestra. En realidad esto es un dato, ¿sí? Los 4 bits sobre muestra. Entonces la velocidad de línea sería 20.000, ¿sí? Muestras sobre segundo por la señal de muestreo de 20 kHz por 4 muestras, 4 bits sobre muestras, perdón, ¿sí? Operando me queda que la velocidad de línea es 80 kilobits sobre segundo, ¿sí? Es bastante básico para calcular.